Aquí estamos, dispuestos ante ti para adorarte, Señor. Hoy te entregamos nuestro corazón. Muy buenas tardes, hoy es día 9 de agosto del año 2025. Sean bienvenidos a su programa Conociendo la Palabra de Dios. Estamos transmitiendo en vivo a través de la frecuencia 100.9 FM, La Voz del Ejército de Dios, y por Radio Poder. Les saludan Marco Antonio Rodríguez y Sofía González de Casa de Oración Vida Nueva. Y en los controles técnicos les saluda a nuestro hermano y amigo Samuel Recendis. Oremos. Padre bueno, tu palabra dice que así como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será tu palabra que sale de tu boca. No volverá a ti vacía, sino que hará lo que tú quieres y será prosperada en aquello para lo cual tú la enviaste. Gracias, Señor, por tu santa palabra. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre nuestro, te pedimos que el Espíritu Santo se mueva con intensidad. Glorifícate a través de esta transmisión, Señor. Padre, que tu Espíritu Santo abra los ojos y los oídos espirituales de quienes nos acompañan en este programa, para que escuchen tu mensaje. Rodéalos con un muro de verdad, para que toda mentira sea derribada. En el nombre de nuestro Salvador Jesucristo te lo rogamos, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Amén. Bueno, también clamamos a ti, oh Dios Todopoderoso, por la paz de México y por la salvación de nuestros gobernantes, de todas nuestras autoridades, de las familias y de los gobernados. Concédeles temor de Jehová para que te sirvan con temor y con temblor y que cumplan el propósito por el cual tú los has puesto en ese lugar de eminencia. Te lo pedimos y te lo rogamos en el nombre poderoso de tu amado Hijo Jesús. Amén. Asimismo también ponemos en tus manos, pedimos por los niños y por los jóvenes y por las personas de la tercera edad, Señor, los ancianitos. Rogamos, bendito Dios, tu protección. Señor, forma un escudo alrededor de ellos. Te lo rogamos en el nombre de tu Hijo, nuestro Redentor Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, pues en esta tarde le vamos a dar la bienvenida a su programa, a quienes nos honran con su presencia. En especial queremos saludar a los apóstoles Esdras Alonso y Marlene Contreras, a Adelfo de Jesús González, a Diana Berenice, a Edith Teodoro, a Antonio, a Erenly, a Margeli Villanueva y a Mari de la Cruz. También queremos felicitar a los que cumplieron años, a esta Brenda Cecilia Morales González y a Lourdes González Alvarado en la alcaldía Gustavo Amadero, así como a Lourdes Rodríguez Recio en Ciudad Satélite. Que Dios las bendiga, que abra las compuertas de los cielos y derrame sobre ustedes bendiciones hasta que sobre y abunde en sus vidas. Sí, en esta ocasión, en esta tarde tenemos el privilegio, qué emoción, ¿verdad?, estar con ustedes y compartir con ustedes el tema La fe activa salva. A ver, lo repito, la fe activa salva. Es decir, hay que moverse, ¿verdad?, hay que hacer algo. La fe activa salva. Sí. Ay, no me quiero olvidar también de mandarle un saludo a Noemí, allá en Monterrey, que también fue su cumpleaños. Que Dios te bendiga, Mimi. Y a su hermana también. Y a su hermana Dani, que también fue su cumpleaños. Muchas felicidades a ambas allá. Un abrazo hasta Monterrey. Que Dios les bendiga en gran manera y les abra puertas de bendición. Bueno, pues hoy vamos a hablar del tema de la fe activa salva a través del personaje de Rahab. Ella fue una mujer cananea, idólatra, prostituta de profesión,
la cual encontró gracia delante de Dios, porque tuvo fe en el Dios Todopoderoso de Israel y lo demostró a través de sus obras. La Biblia habla de ella en el libro de Josué capítulo 2, versículos del 1 al 22 y en el capítulo 6, verso del 17 al 25, que vamos a estar haciendo referencia a estos capítulos. También en el Evangelio de San Mateo capítulo 1, verso 5, en la carta a Santiago capítulo 2, versículos del 24 al 25 y en la epístola a los Hebreos capítulo 11, verso 31. Así es, la fe de esta mujer fue tan sólida que el apóstol Pablo incluyó a Rahab dentro de la lista de los héroes de la fe. Ella nos dio un ejemplo de una fe activa. Una fe activa. En Hebreos capítulo 11, verso 31 dice la palabra: por la fe Rahab, la ramera, no pereció juntamente con los desobedientes, porque recibió a los espías en paz. Y por su parte, el apóstol Santiago dijo que la fe de Rahab es una fe que justifica al producir buenas obras. En la carta a Santiago capítulo 2, verso 25 dice la palabra: asimismo Rahab, la ramera, ¿no fue acaso justificado por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino? Estamos hablando de una mujer que era descendiente de una raza condenada a la destrucción, era de los cananeos, vivía en Jericó, era enemiga de Dios, pero sin embargo, ella renunció a su nacionalidad, a su cultura, a sus costumbres, a sus dioses, para formar parte del pueblo de Israel y para ser partícipe con el pueblo de Dios en la herencia prometida. Llama mucho la atención la fe de esta mujer. ¿Por qué? Porque tanto ella como sus padres eran idólatras. Rahab fue la única persona de su raza que fue elegida por la gracia y por la misericordia de Dios. Así es, él eligió como una de la familia de la fe. Y a través de Rahab la gracia continuó en su linaje por muchas generaciones. Es extraño que cuando los hijos de cristianos se convierten genuinamente a Cristo, nos asombramos, aun cuando es de esperarse porque fueron enseñados desde pequeños. Recibieron buenos ejemplos de sus padres que ya estaban en la fe, de sus padres que se preocuparon por llevarlos a la fe. Pero también incluso porque muchas personas estuvieron orando por ellos. Así es. Y también tuvieron otras gentes que les daban testimonio de la fe, ¿verdad? Pero realmente es sorprendente cuando una persona de la profesión de Rahab, que era ramera, deposita su fe en el Dios único y verdadero, sin que nadie le predique, sin que haya creyentes a su alrededor, y sin que siquiera hubiera ella leído una Biblia o un tratado. Si alguien hubiera informado a los israelitas que había una persona creyente en Jericó, nadie creería que se trataba de Rahab. Hubieran sido la última persona en la que pensarían que tenía una fe genuina en Jehová. Así es, porque así son los misterios de Dios. Él tiene un pueblo donde menos lo imaginamos. Elige aquellas personas en las que nosotros no tendríamos ninguna esperanza, porque Él conoce los corazones. ¿Quién hubiera pensado que una mujer que tenía el sobrenombre de ramera, cuyo pecado era conocido por todos, creyera verdaderamente en el Dios de Israel? Su pueblo adoraba a dioses falsos. Toda la ciudad de Jericó estaba llena de inmundicia. Sí, Jericó era vecina de Sodoma. Y es posible que la vida que llevaba Rahab se contara entre las ofensas más insignificantes practicadas en ese lugar, porque es vergonzoso hablar de las cosas que los cananeos practicaban. Pero cuando fue rescatada por la gracia soberana de Dios,
Rahab seguramente aborreció su pecado y se apartó de él, a pesar de ser la única creyente en medio de una generación depravada. El testimonio de ella nos llena de esperanza, de que aún en los más bajos estratos del mundo, muchas otras personas serán tocadas por el poder del Santo Espíritu de Dios. Sí, por el poder del Santo Espíritu de Dios. Eso nos anima a continuar con este programa radial. Creemos en que en ciudades o lugares muy lejanos que no han sido visitados por evangelistas, que no han sido visitados por pastores o por misioneros, aún hay personas que están buscando al Señor, porque por gracia han sido elegidas por Dios. Y perdón por tanta insistencia, pero la fe de Rahab fue sorprendente. Ella no leyó ningún libro inspirado por Dios, ningún profeta le habló de Dios, tampoco nadie la invitó a arrepentirse de sus pecados. Pero ella fue tocada por el poder del Espíritu Santo cuando escuchó testimonios, cuando escuchó rumores y decidió convertirse al Dios único y verdadero. Sí, ella lo decidió por sí misma. La información que Rahab tenía era porque había muchos comentarios y también había escuchado rumores que circulaban aún afuera de las puertas de la ciudad, fuera de las murallas de Jericó. Se escuchaba hablar de estas cosas. Sí, imagínense lo que no se hablaba de Dios Todopoderoso. Y ella había llegado a la conclusión de que una nación había salido de Egipto y que por causa de esa nación, Jehová su Dios había destruido al rey de Egipto en el Mar Rojo. Que Sihón, rey de los amorreos, y Og, rey de Basán, habían sido derrotados, vencidos en una batalla, en esas batallas, por el pueblo de Dios, que era cierto que estaban en camino para conquistar Jericó, porque su Dios, es decir, Jehová, se los había entregado. Y todos esos comentarios fueron suficientes para que Rahab se maravillara y tuviera fe. El pánico general que se había apoderado de sus paisanos la convenció de que los comentarios eran verdaderos y que una terrible calamidad pendía como una nube sobre el país y paralizaba al ejército y al pueblo. Ella se enteró de que la causa del miedo de los habitantes de Jericó era porque Jehová les había dado esa tierra a su pueblo Israel. Y llegó a la conclusión de que verdaderamente había un Dios viviente, un Dios poderoso. Sí, ella creyó en el Dios de Israel y comenzó a adorarlo. Sabía que sus enemigos en verdad serían destruidos. La fe de Rahab nos sorprende porque muchos de los que nos están escuchando tienen acceso a una Biblia. Muchos la han leído algunos pasajes de la Biblia y aún así no creen. Tienen el testimonio de otros creyentes que les hablan y no creen. Han escuchado testimonios de milagros y de prodigios realizados por Dios, pero no creen. A veces creen en Dios, pero no le creen a Dios. Por el contrario, esta mujer cananea, con la escasa información que tenía, se convirtió en una creyente del Dios de Israel. Y en una creyente verdadera que activó su fe. Y no tenemos duda de que Rahab era una gran pecadora y que después de su conversión se apartó de su pecado. Dios la hizo nueva criatura, aunque siguió siendo conocida como Rahab la ramera. ¿Y saben por qué? No porque Dios quisiera que la señalaran, sino para que eso nos dé esperanza a muchas otras personas que hemos sido pecadoras y que nos creíamos tan sucias de que Dios no nos iba a llamar. Pero sin embargo, cuando escuchamos esos testimonios, sabemos que Dios no hace acepción de persona y tenemos la esperanza de ser rescatados. En Santiago, en Lucas, en el libro de los Hebreos, en los pasajes en donde se habla de ellas, la señala el Espíritu como Rahab la ramera. Y esto para que nosotros entendamos y sepamos de dónde la sacó el Señor, porque pues
¿Qué tan terrible puede ser lo que hagas que el Señor no te saque de allí? En el Evangelio de Lucas capítulo 35 Jesús dijo: no he venido a llamar a los justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Sí, Dios no hace acepción de personas. Lo demuestra la Biblia. En la genealogía de nuestro Señor Jesucristo figuran mujeres de reputación dudosa, como una incestuosa Tamar, una ramera Rahab, una idólatra Ruth y una adúltera Betsabé. Pero todas ellas fueron lavadas y rescatadas por nuestro gran y poderoso Dios. Estas mujeres activaron su fe. Jesús dijo en San Juan capítulo 6, verso 37, al que a mí viene no le echo fuera. Y en el Evangelio de Mateo capítulo 21, versículo 32, que los publicanos y las rameras van delante al reino de Dios. Así es, Rahab creyó en el verdadero Dios. Creyó que el pueblo de Israel destruiría a Jericó. Y a pesar de que no era una misión fácil, ¿saben? Porque entre Jericó y las tribus de Israel estaba el río Jordán. Y los israelitas no tenían barcos, no tenían balsas, no tenían forma de cruzarlo sin la ayuda de Dios. Sí, ella sabía que solo un milagro podía dividir ese caudaloso río. Saben, la palabra Jordán significa por abajo. Y a nivel del mar es de más de la profundidad del río Jordán a nivel del mar es de más de 360 metros bajo del nivel del mar. Es una región que era donde el río pasaba, era una región muy ancha, el río era caudaloso y era casi más de 600 metros para de un lado a otro del río, en las rivieras del río. Bien, pero como antes lo habían hecho, la palabra dice que ella creyó en que podía Dios dividir ese caudaloso río. Parecía imposible de que lo cruzaran caminando los ejércitos de Israel, pero como antes lo había hecho con el Mar Rojo, ella creía que Dios haría ese milagro. Así es, ¿verdad? Su fe era muy sólida, porque alrededor de Jericó también había una muralla gigantesca y no había posibilidad de que los israelitas la escalaran o que abrieran una brecha. Pero sin embargo, ella creyó firmemente en que Jericó sería conquistado. Ella creía en el poder de Dios. Estaba segura de que el Dios que dividió las aguas del Mar Rojo delante de su pueblo, también dividiría las aguas del río Jordán para que su pueblo pasara en seco. Y creía que el Dios que derrotó a Og, rey de Basán, podía hacer morir también al rey de Jericó. Su fe era especial porque era sólida, más sólida que la fe de quienes han leído un libro inspirado por Dios. Nuestra oración es que el Espíritu Santo de Dios conceda una fe sólida a quienes nos acompañan esta tarde y que el amor de Dios los elija aunque hayan sido tan malos o hayan cometido cosas terribles como Rahab. Y que a pesar de sus pecados sean conducidos por la infinita misericordia de Dios a imitar la fe de Rahab. Acérquense a Jesucristo, acérquense los pecadores, porque solo Él puede limpiarlos de toda maldad. Solo tienen que creer, crean y Él les dará salvación y vida eterna. Activen su fe. Así como un día nosotros lo hicimos. Imitemos la fe de Rahab. Ella tenía una fe activa. No era una fe muerta. Ella había tomado a los 2 espías enviados por Josué para explorar Jericó y los había escondido entre los manojos de lino que tenía en el terrado. No sabemos cómo, pero ella conocía la historia del Mar Rojo, la historia de Og y la historia de Sihón. Entendía que Dios había prometido mediante pacto entregar Jericó a los israelitas. Y afirmaba: Jehová vuestro Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Creía que entregaría el país en manos de Israel y pidió que cuando el Señor hiciera efectivamente eso, la trataran a ella benigna y fielmente. Tenía fe
Ella pedía que la trataran benigna y fielmente. Raab pertenecía a Jericó, tenía privilegios, pero renunciaba a todos ellos. Y es que probablemente pensaba, Dios está en contra de esta ciudad y será destruida, y yo seré destruida junto con ella si estoy en contra de Dios. Ella tuvo la disposición de atender a los espías y permitió que Dios la usara en el lugar donde se encontraba, en su casa. Y activó la fe. Nuestra obligación no es hacer lo que queremos, sino lo que el Señor nos asigna en su propósito que tiene para cada persona. Así es, un cristiano no debe elegir el trabajo que quiere hacer para Dios. No, él tiene que asumir el trabajo que Dios ha escogido para él. Debemos hacer las cosas que de antemano preparó Dios para que nosotros anduviéramos en ellas. No esperes tener la oportunidad de ir a otro extremo del mundo, a otra nación, a un pueblo muy lejano, para servir al Señor. Hay muchas cosas que debemos y podemos hacer en el lugar donde Dios nos ha colocado. Aunque es verdad que Dios hace llamados extraordinarios. Pero Dios nos llama a quienes no aprovechan sus actuales oportunidades. Dios no llama a quienes... Sí. ¿Cómo va a llamar Dios a los que no aprovechan sus oportunidades si no están activando nada? Sus oportunidades cotidianas que se les presentan no las están activando, no tienen fe. Podrían ser llamados a un servicio muy especial y recibir dones especiales para ello. Así es. Cuando Dios nunca ha llamado a un flojo, Dios siempre llama a las personas que están trabajando para Él. Pero mientras no seamos llamados a algo extraordinario, debemos ocuparnos de hacer lo que tenemos que hacer en el lugar donde Dios nos ha puesto. Vemos a Moisés que estaba pastoreando ovejas hasta que le fue ordenado que liberara a Israel de la esclavitud que tenía Israel en Egipto. Y hablamos de un Gedeón que estaba trillando cuando se le apareció el ángel y lo eligió para liberar al pueblo de Israel de los ataques de los madianitas. Tenemos al rey David cuando todavía pastoreaba ovejas antes de ser rey, cuando Dios mandó al profeta Samuel que lo ungiera como rey de Israel. ¿Y qué decir de los discípulos de nuestro Señor Jesucristo? Ellos estaban trabajando cuando Jesús los llamó. Eran pescadores cuando Jesús los llamó. Pero también había alguien que cobraba impuestos como Mateo. Sí, tenían también otras actividades, pero Jesús los llamó y acudieron al llamado de Jesús. Cada uno de los mencionados fue diligente en el lugar donde se encontraba y posteriormente pusieron su corazón para cumplir la misión encomendada por Dios. Y eso mismo hizo Raab. Los espías vinieron a ella, los recibió en paz, los escondió y después los bajó con una cuerda desde su casa que estaba sobre el muro de la ciudad. Luego les dio el mejor consejo que podía darles. Ella fue un instrumento para preservar la vida de esos espías. Ella fue un instrumento ocupado por Dios. Ella cumplió una parte trascendental en la historia de los israelitas. Deja que Dios te ocupe, sé el instrumento que Dios quiere ocupar. Sí, activa tu fe. La fe de esa mujer fue verdaderamente activa. Ella realizó todo de la mejor manera que pudo, utilizando su sentido común. Debemos ser prudentes como serpientes y sencillos como palomas, como lo dice la palabra de Dios. Bien, pues Dios la libró porque Raab enfrentó el riesgo, seguramente Dios ya la estaba protegiendo, enfrentó el riesgo de ser descubierta y morir. Le habrían cortado la cabeza si se hubieran enterado que ella escondió a los enemigos de ese país, a los espías que iban a espiar la tierra. Que iban a espiar la tierra de Jericó. Sí, ella afrontó todos los riesgos para salvar a los siervos del Señor. Si eliges a seguir a Cristo, seguramente tendrá cuidado y te protegerá.
Hay muchos que dicen tener fe, hay muchos, pero sus obras lo niegan. No arriesgan su empleo, ni arriesgan su buen nombre, o incluso por el nombre de Cristo ni siquiera quieren arriesgar al amor de alguien, el amor de sus vidas, dirían ellas o ellos. No lo quieren hacer, no quieren arriesgar nada por causa de Jesucristo. Sí, muchas veces en las familias, luego el esposo comienza a congregarse y si la esposa no quiere ir, no deja ir a los hijos. Y muchas veces por no tener pleitos, deja de congregarse. Y eso es terrible porque pues no está haciendo nada para la salvación de sus hijos, ¿verdad? Rahab tuvo una fe activa y lo afirmó el apóstol Santiago diciendo, asimismo también Rahab la ramera no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino. ¿No fue la obra del Espíritu Santo en ella una manifestación activa, una manifiesta actividad que justificó su fe demostrando que era real y mostrando que era sincera? Sí, Rahab rogó a los espías que le juraran que la preservarían. Y estos lo hicieron y le dieron una señal, un cordón de grana que debería ser atado a su ventana. Este cordón representa la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Y así como en su momento los israelitas marcaron los dinteles y postes de sus puertas con la sangre de un cordero sacrificado como señal para que el ángel destructor pasara de largo a sus casas, así ella también lo hizo y ató ese cordón de grana. Eso simbolizaba la protección de todos los que estaban dentro de casa. Nadie sufriría ningún mal de los que estaban dentro de casa. Rahab obedientemente colocó el cordón de grana en su ventana como se le había indicado. Sí, una persona creyente debe de ser obediente y obedecer todas las instrucciones que Dios nos da. Y gracias a su fe, Rahab esperó a que la salvaran, aguardando dentro de su casa que estaba sobre el muro, a pesar de que los muros comenzaron a mecerse y a temblar, y luego se desplomaron con un sonido estrepitoso, y densas nubes de polvo volaron a lo alto. Un sonido que provocó quizás pánico en el pueblo de Jericó. Sí, provocó lo imaginable, que los muros se espantaron, se destruyeran. Quizás el miedo les llegó hasta sus huesos, pero ella permaneció dentro de su casa como se le había indicado. Ella estaba segura. Los israelitas se lanzaron sobre las ruinas del muro y persiguieron con furia a los hombres condenados y los mataron. Los persiguieron hasta alcanzarlos y los mataron. Dios les había ordenado que no dejaran vivo ni a uno solo. A Rahab la sacaron de su casa con sus familiares. Fue recibida en el campamento de los israelitas y posteriormente fue desposada con Salmón, un príncipe de Judá, y contada entre los antepasados de nuestro amado Señor Jesucristo. Digamos que Rahab, como Esther y como Ruth y como Rahab, que todas esas mujeres están en la genealogía de Jesús, digamos que son sus tatarabuelitas de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Se encuentran en la genealogía de Jesús. Bien, la verdadera fe en Cristo Jesús, aunque sea débil, nos salva, nos separa del mundo, nos unirá al Israel de Dios, nos desposará con el verdadero príncipe de Judá, con el rey de gloria, y nos emparentará con el Señor Jesucristo. La fe de Rahab fue aceptable para Dios, porque ella fue el instrumento de salvación para su familia. Y no intercedió únicamente por su vida, ella no fue egoísta. Ella no dijo, ay, pues con que me salve yo es suficiente. No, también pensó en su padre, en su madre, en sus hermanos. Ella llenó su casa para que fueran salvos. Con su fe activa se estaba parando en la brecha por sus seres queridos. ¿Sabes? Si no te preocupas por la salvación de los tuyos, entonces tú mismo no eres salvo. Porque los hijos de Dios se preocupan por su familia. Como Rahab,
que a pesar de sus pecados, amaba a su padre, amaba a su madre, amaba a sus hermanos y deseaba que ellos también fueran salvos, Sí, fueran salvados. sí, qué hermoso. Yo recuerdo mucho a un compañero de la iglesia allá en México, a este Arturo, que estuvo él 15 años yendo solo a la iglesia y su esposa no quería que se llevara a sus hijos, pero él le dijo, no, ¿sabes qué? Si tú no quieres creer en Dios, haz lo que tú quieras, pero a mis hijos sí van a entrar en el pacto. Y él se los llevaba cada domingo y tanto él como sus hijos estuvieron orando. Y su esposa, después de 15 años de una oración constante, se volvió a Cristo y ahora ambos sirven al Señor con todo su corazón. Dios bendiga la vida de Arturo Márquez, su esposa y sus hijos allá en Vida Nueva para el Mundo. Bueno, Rahat, a pesar de amar intensamente a su familia, no podía salvarla. Tenía que ponerlos bajo el cordón de grana. Si cualquiera de ellos salía a la calle cuando los israelitas estaban matando a los pobladores de Jericó, también hubieran muerto como los desobedientes. Porque el juramento de los israelitas fue perdonar a todos los de la casa, donde el cordón de grana estuviera atado a la ventana. Los que estuvieran fuera no serían perdonados. Lo que te quiero decir, hermano o hermana o amigo que está siguiendo esta transmisión, es que si tu familia no está bajo el pacto de sangre de nuestro Señor Jesucristo, pues lamentablemente no servirá de nada que digan cuando mueran, como mueran, perdóname, Señor, perdóname porque mi madre o mi hermana estuvieron orando por mí. Sí, porque un pastor fue y oró por mí, porque mis vecinos intercedieron por mí. Eso no sirve de nada. Porque es necesario que cada persona tome su decisión de seguir a Cristo y tener una fe real en Jesús para ser salvos. Claro, nosotros podemos interceder por nuestros familiares y nuestros pastores y nuestros amigos, pero si ellos no toman su decisión, no serán salvos. La familia de Rahab aceptó estar resguardados dentro de la casa de Rahab y fueron salvados. Rahab logró meter en su casa toda su familia y seguramente que Dios la ayudó. Sí, algunas veces no le queremos compartir a nuestros familiares, que decimos, ni caso hacen. Pero Rahab tuvo confianza y metió a todos sus familiares y sus familiares entendieron lo que estaba por suceder y además fueron muy discretos, porque aquí podemos notar que nadie se enteró que ellos estaban entrando a la casa de Rahab. Porque corrían el riesgo de ser muertos todos. Fueron muy discretos. Es necesaria la ayuda de Dios y orar mucho por nuestros familiares para que todos entren en el pacto eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, el pacto de sangre. Es decir, para que todos se salven. Así es. Te invitamos a que actives tu fe, pero también a escuchar una hermosa alabanza. Entrégale tu vida a Cristo, invítale a tu morada, comparte hoy con Él tu pena y tu dolor. Él sabe cuál es tu problema. Bien, amigos que nos están acompañando en esta transmisión, amigos o amigas, hermanos o hermanas, ruéguenle a Dios que les dé una fe activa, como la de Rahab.
Y ora por toda tu familia, que Dios alcance a todos tus primos, hermanos, hermanas, a tu papá, a tu mamá, hasta a tus abuelitos, que Dios los alcance. Que nuestro Señor Jesucristo derrame su preciosa sangre por todos aquellos que creyeran en Él. Miren, Jesús fue herido por nuestras rebeliones, Él fue molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él. Y por su llaga fuimos nosotros curados, sanados de todas nuestras enfermedades. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en Jesucristo el pecado de todos nosotros. La pregunta es, ¿no te gustaría conocer a Jesús como tu Señor y único y suficiente Salvador? Hoy Dios te está dando esa oportunidad de arrepentirte de tu maldad, de que te reconcilies con Dios a través de su amado Hijo Jesús. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es a través de mí. Si de verdad tú quieres depositar toda tu confianza en Jesús, o ya crees en Jesús, yo te invito a que tú repitas una oración conmigo y que le digas: Dios Todopoderoso, reconozco que he pecado de palabra, de obra y de omisión. Me arrepiento de mi maldad, me arrepiento de mis pecados. Perdona todos mis pecados. Yo creo que tu Hijo Jesús, y creo en mi corazón que tú lo levantaste de entre los muertos al tercer día. Y hoy reconozco que Jesús es mi Señor y mi único y suficiente Salvador. Que así como Él resucitó al tercer día, tú también me ofreces salvación y vida eterna y la resurrección. Yo te ruego que escribas mi nombre en el libro de la vida y te doy las gracias en el nombre poderoso de tu amado Hijo Jesús. Amén. Bendito Dios eterno, bendito Dios, te agradecemos por cada persona que se arrepintió de sus pecados y tomó la decisión de reconocer a tu Hijo Jesús como su único y suficiente Salvador. Gracias, Padre eterno, por concederles convicción de pecado, de juicio y justicia. Y gracias también por darles el don del arrepentimiento y también el don de la fe. Gracias por perdonar todos sus pecados, Señor, muchas gracias. Y por salvarlos de la condenación eterna, bendito Dios, por gracia y no por obras. En el nombre de Cristo te damos muchas gracias, Señor. Sí, amén. Padre, tu palabra dice que tu Hijo Jesús llevó todos nuestros pecados, nuestros dolores, todas nuestras enfermedades en su cuerpo y que los dejó clavados en la cruz. Por ello, Señor, en esta tarde te rogamos por Gaby Salazar, por Elena Denise. Ponemos ante tu altar a José A. Domínguez, a Isaac Gutiérrez, a Aurelia Ruiz, a Sara Márquez, a Stephanie Hernández, a León Ibrahim, y por todas aquellas personas que están viendo esta transmisión y que se encuentran enfermas. Padre, te suplicamos que tengas compasión de ellas y obres un milagro de salvación, pero también un milagro de sanidad en cada una de ellas. Tú que hiciste los cielos, la tierra y todo cuanto está en ellos, sabemos que tú eres poderoso para traer sanidad a esas personas. Por eso es que las ponemos delante de tu presencia y te pedimos y te rogamos por cada una de ellas en el nombre precioso de tu amado Hijo Jesús. Amén. Señor, ponemos ante tu trono de gracia, Señor, tú que estás viendo la vida de Leo, ese pequeño que va a entrar al quirófano el día lunes, bendito Padre, haz un milagro poderoso en su vida, derrama la sangre de nuestro Señor Jesucristo, que en el poder del Espíritu Santo y en la autoridad de nuestro Salvador Jesucristo te pedimos que intervengas en ese momento, Señor, de la cirugía, en ese momento de la operación, Padre, y lo sanes poderosamente, haz un milagro en su vida, te lo pedimos en el nombre de nuestro Salvador Jesucristo. Amén. Señor. Gracias por conectarse a esta transmisión. Amigos, los invitamos a compartir este mensaje para que llegue a más personas y que el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo sea glorificado.
Y recuerden que si tienen alguna petición de oración, pues mándenos un mensajito por WhatsApp al teléfono que aparece en la pantalla. Proporcionen su nombre, el lugar de donde se encuentran y cuál es su necesidad. Queremos interceder por esas peticiones. Y pues si Dios lo permite, nos vemos dentro de 8 días. Si mi vida te sirve, la entrego a ti. Hoy la rindo a tus pies.